Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa de La Viña Mazatlán, donde estamos todos trabajando para hacer de Mazatlán paraíso para todos. Tenemos varios ministerios aquí donde ayudamos a la gente que tiene más necesidad que nosotros, ¿verdad? Y un ministerio nuevo está en el Hospital General aquí en Mazatlán, donde van los sábados en la noche, ministrando a la gente, orando por la gente, dando de comer una comida caliente a la gente con café. Y más que todo, muestran el amor de Dios a la gente. Es importante que la gente sienta importante. Hace unos años fueron unos periodistas al Basurón entrevistando a la gente en el Basurón y salió en el periódico en el momento, o no, el noroeste, perdón, en Momentos de Fresnillo, Zacatecas. Salió y en la entrevista preguntaron a un grupito ahí de gente que estaba presente qué opinaban de la viña que venía así seguido dándoles tortas y agua limpia. Y un hombre dijo, nos gusta mucho que alguien tiene cuidado de nosotros. Esto me impactó mucho, que hubieran dicho, no, nos gusta la comida, nos gusta el agua con así calor, pero lo que les tocó más que todo es que alguien tenía cuidado de ellos. Muy bien, quiero hablar un poquito de pactos en la Biblia en esta sesión. En Génesis, el capítulo 6, versículo 5, dice que vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Entonces toda la humanidad había caído así con violencia, toda clase de abuso unos de otros y opresión. Y dice versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Es interesante la palabra aquí, esa es una muy buena traducción, porque en hebreo es la palabra arrepentirse. Siempre pensamos que esto habla del pecado y uno reconoce su pecado o confiesa su pecado, pero es una palabra que solo quiere decir que un cambio de opinión o estar de acuerdo. Entonces, arrepentimiento es un cambio de opinión, ¿verdad? Hace años andaba en el mundo de drogas, de pecado, y un día me hablaron de Cristo, ¿verdad? Y bueno, me hablan antes muchas veces, pero un día yo reconocí, ¿verdad? Y estaba de acuerdo, sí, me arrepentí y acepté Cristo. Entonces dice que a Dios le dolió en su corazón. Dios no le gusta castigar a nadie, ¿verdad? No le da placer y siempre le duele cuando tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, vemos en Génesis 9, después del diluvio, que es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Y dice la palabra de Dios, Génesis 9, versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Y de vez en cuando pregunto a una persona, ¿con quién hizo un pacto Dios cuando prometió de no mandar un diluvio otra vez destruyendo todo? Y casi todos dicen con Noé. Y digo, no es correcto, es parte, pero no es todo, ¿verdad? Y explico que no solo fue con Noé el pacto, es muy interesante que los animales también para Dios son importantes. Y dice que aquí mi pacto con vosotros, ¿y qué más? Con vuestros descendientes después de vosotros, ¿y quién más? ¿O con qué más? Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces estableceré mi pacto con vosotros. Entonces su pacto
no es solo con hombres, es con Noé, sus descendientes y también de toda clase de animal, porque Dios también quiere a los animales. Él hizo todos los animales y Dios le gustan los animales. Y la Biblia es el único libro antiguo que habla de ciertos derechos de animales, que es otro tema para otro día, ¿verdad? Pero aquí vemos el corazón de Dios, no solo para los hombres, sino para los animales. Todos que tienen mascotas, ya saben esto, ¿verdad? Cómo que aman a sus mascotas, a veces más que otras personas en la familia, ¿verdad? Hay que amar a todos, pero no menos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces también vemos otro ejemplo de un pacto en el Génesis del capítulo 12. Génesis del capítulo 12, el versículo 1. Y también en este pacto a veces hago la pregunta igual. Que Dios hizo un pacto con Abraham. Y entonces, ¿cuál es el papel del hombre, de Abraham en el pacto? ¿Cuál es su papel? A veces la gente dice, no, pues siempre obedecer a Dios o andar bien con Dios y guardar su palabra. Y dicen muchas cosas, pero vamos a ver que su parte era muy sencillo y un solo paso. Dice en verso 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, esto es el parte de él. El día que él hizo un paso adelante fuera de la ciudad donde estuvo, entró en pacto con Dios, era su parte. También es muy importante observar esto, que el tipo de pacto que Dios hizo con él, todo es al favor de él y todas las obligaciones son de Dios. Muy interesante. Entonces, vamos a ver que hay 7 promesas aquí de yo haré, de parte de Dios, lo que Dios va a hacer. Verso 2 dice que y haré de ti una nación grande. ¿Okay? Yo haré de ti una nación grande. Pura promesa, puro bueno. Y yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Okay? Otra cosa. Y serás bendición. Tú serás una bendición porque te voy a bendecir a ti, ¿verdad? Entonces, mire, el principio, el motivo de bendiciones es que uno recibe, pero cuando uno recibe debe también dar a otras personas bendición. Puede ser bendición económico, ¿verdad? Si Dios te bendice con mucho dinero, mucho trabajo, y entonces debes estar apoyando a la gente que no tiene mucho, ¿verdad? Bendiciendo a otros. Puede ser un talento, ¿verdad? Hace, parece años ahora, pero antes de la pandemia empezamos una orquesta de niños y entonces una señora de Los Ángeles, California, que trabaja con la orquesta de Los Ángeles, algo muy grande. Ella vino a Mazatlán cuando le mandó un recado de lo que estamos haciendo. Ella tiene talento como maestra en varios instrumentos. Ella vino dando su tiempo aquí a los niños aquí en Mazatlán, usando su bendición para bendecir a otras personas, en este caso niños y niñas de la orquesta. Entonces siempre el plan de Dios es para bendecirnos, para que nosotros sigamos así con esta bendición, bendeciendo a otras personas. Es importante. Siempre Dios nos da para que demos a otras personas. Muy bien, entonces dice que, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. También, mire, cuando alguien bendice el pueblo de Dios, o en este caso nosotros la iglesia, los creyentes en Cristo, entonces esto da bendición a la nación. Mira, hay naciones donde bendicen la iglesia y estas naciones prosperen, ¿verdad? Toda Europa empezó en el camino de prosperidad
porque digo el día cuando empezaron a bendecir la iglesia, abrazar la iglesia. Entonces es importante porque Dios quiere bendecir a los que nos bendicen también. Y dice que y a los que te maldijeren, maldeciré también, ¿verdad? Lo negativo. Y sigue diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Okay? Todas las familias de la tierra, está hablando en el sentido de cada tribu. En este tiempo no hay naciones grandes como hoy en día, ¿verdad? Entonces todo eran como tribus pequeños y entonces esta bendición alcanza hasta todas las familias de la tierra. Y sabemos que en el Nuevo Testamento, que dice la Biblia en Gálatas y otros libros, que nosotros que creemos en Cristo somos hijos y somos hijas de Abraham. Entonces somos parte de este pacto, ¿verdad? Que Dios quiere bendecir a todas las familias en la tierra por nosotros. Y esto está pasando, ¿verdad? Es una bendición cuando llega el Evangelio a una nación y empiezan a aceptar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, de libertad de pecados, que cambia corazones, que cambia vidas. Y esto cambia naciones cuando una nación abraza y recibe el Evangelio. Es parte del proceso que Dios está haciendo. Quiero que pensemos un poquito en la Pascua. ¿Okay? Pasando el tiempo, ¿verdad? Vamos al libro de Éxodo. Vamos a capítulo 12 de Éxodo, el libro que sigue después de Génesis. Y vamos a ver algo de la Pascua. Okay. Recuerden que los judíos llegaron a Egipto hace siglos después, porque hubo hambre en toda la tierra. Y José, un hijo uno de la familia de 12 hermanos, ¿verdad? El principio de Israel, José fue maltratado por sus hermanos. Y un día lo agarraron y lo vendieron como esclavo. Y fue llevado a Egipto. Empezó en la casa de un hombre rico y todo prosperaba en la casa del rico por la presencia de José. Su maestro le dio más y más autoridad y hasta dinero también, pero la esposa del dueño de la casa, ella quiso a José y él dice, no puedo ser infiel a mi maestro que confía en mí, estoy cuidando todas sus cosas. Y entonces ella mintió que él atacó a ella para violarla y fue echado en la cárcel. Bueno, entonces pasando el tiempo, ¿verdad? El faraón tiene un sueño, nadie puede decirle qué es el sentido. El hombre que llevaba su copa a él de vino le contó de José, ¿verdad? Que él sabe de la interpretación de sueños y pues José interpretó el sueño y llegó a ser el número en poder en Egipto número 2 atrás de Faraón en toda la nación. Y con el hambre, los hebreos que eran en este momento llegaron buscando comida, comprar comida y llegaron los 11 hermanos de José y los vio pero ellos no sabían quién era porque tenía ropa de egipcio, tenía así sin pelo y así, y no había visto a él desde chico. Y bueno, y entonces la corta versión de la historia es que José se reveló a ellos, tenía mucho miedo, dijo, no, pues están perdonados, ¿verdad? Entonces él trajo toda la familia a Egipto donde vivían. Pero pasan los años y un día se levanta un faraón que no sabía quién era José, empezó a maltratar a los judíos, a hacerles esclavos, estaban clamando a Dios para liberación
Y va Moisés, y ya saben mucho de la historia, ¿verdad? Por la película más que la Biblia. Todos han visto la película. Está al punto de librarlos de Egipto. Entonces, en capítulo 12 de Éxodo, esto es la noche así antes de salir de Egipto. Dice 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Que recuerden que cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, recuerden lo que dijo Juan el Bautista. Él lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista está diciendo, vean a Éxodo, porque aquí está el hombre que va a ser el principio nuevo para toda la humanidad. Va a empezar de nuevo quién es el pueblo de Dios. Entonces Cristo ya hizo el Israel nuevo, empezando con los 12 discípulos que representaban 12 tribus y eran creyentes en el nuevo Adán, que es Cristo, el segundo Adán. Entonces el Cordero de Dios. Entonces ellos pensando en esto entendieron, va a ser sacrificado Jesús como sacrificio, como cordero para quitar el pecado. Y dice verso 4, Génesis 12:4, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme a comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces los detalles, ¿verdad? Del plan. Dios siempre tiene cuidado de los detalles también para hacerlo más fácil, ¿verdad? Entonces dice que, verso 5, el animal será sin defecto, ¿verdad? Cristo como hombre, el poder de Dios es el único hombre que había nacido, o mujer que había nacido en la tierra, que nunca tenía pecados, el único, perfecto, ni sin defecto. Y dice que, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bíblicamente viene primero la noche y después el día, ¿verdad? Y cuando se pone el sol, por ejemplo, hoy, cuando se pone el sol empieza el día siguiente. Fue el día primero. Entonces, cuando se pone el sol es el momento del sacrificio. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces ya van a quitar la sangre y van a poner la sangre en los postes, el dintel de la casa, así la entrada a la casa. Es muy interesante, ¿verdad?, que la palabra Pascua, que es en hebreo pasar por encima. Aquí es la palabra, cuando dice Pascua, los judíos escuchan o pasa por arriba, por encima. O viene así alguien que va a chocar con su casa y brinca y pasa la casa. Entonces ponen la sangre en esta noche de cada casa que no tiene la sangre de un cordero en sus postes. De cada casa va a morir el primogénito de la familia, el primer nacido de la familia. Va a morir en todo Egipto, que sean judíos o sean egipcios, van a morir. Porque viene el ángel de la muerte del juicio. Y vamos a ver este verso 12, que dice que yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto
heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, en Egipto tenía muchos dioses, no honraban a Dios y practicaban mucha violencia. Y dice que y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Entonces dice que cuando viene el juicio, en camino a entrar en tu casa, cuando veré la sangre, voy a pasar por arriba. No puedo entrar porque la casa está protegida. Mire, hablamos mucho los cristianos de la sangre de Cristo, ¿verdad? En la comunión, la copa representa simbólicamente la sangre de Cristo. Hablamos mucho de esto, que cuando Dios en nosotros vemos o ve a nosotros que tenemos fe en la sangre de Cristo, la muerte no nos puede tocar. Ok, vamos a suponer que hay dos judíos en particular en Egipto en esta noche. Y uno es un judío muy noble, carácter muy noble, muy buena, muy honesto, siempre dice la verdad, siempre piensa en otras personas, pero él dice, ay, pues no me suena muy bien poner sangre en los postes de mi casa. No, pues no sé, no creo mucho en estas cosas. Hay otro judío que no es tan noble como él, ¿verdad? No siempre es honesto y a veces abusa de gente, y a veces echa mentiras. No es tan santo como el otro. Pero él sí dice, sí, voy a poner la sangre del cordero en los postes de mi casa. Entonces, ¿qué pasará a cada uno de ellos? Bueno, el primero que es noble, ¿verdad? Es buena onda, pero no quiso creer lo que mandó Dios. Entonces cae juicio en su casa. Pero el otro que tiene defectos, ¿verdad? No es perfecto, suena como nosotros, ¿verdad? Entonces, pero cumplió en poner la sangre así en los postes de su casa, en la entrada, y escapó el juicio. Entonces, esto nos habla de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque dice que la sangre de Cristo quita todo pecado, ¿verdad? Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que no solo perdona, porque antes Dios perdonaba el pecado, pero los hombres no podían, los que eran salvos porque confiaban en Dios, no podían entrar en el cielo todavía porque fue perdonado, pero como encubierto. Pero cuando vino Cristo, Él hizo algo que no hace la sangre de los animales, ¿verdad? Él quitó todo el pecado de nosotros. Lo perdonó y lo quitó. Entonces, para nosotros, cuando Dios nos ve, tenemos la bendición y la promesa que cuando Dios nos ve, no ve a un pecador que en verdad éramos y somos todavía. Dios ve así una persona perfecta porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. Y muchos saben el versículo de Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo sigue diciendo en el verso que sigue, que Él no vino al mundo para condenar el mundo. No vino buscando así condenación de nosotros. Él viene buscando a perdonar y salvarnos, ¿verdad? Y todos que llegaron a Cristo pidiendo algo, ¿verdad? Entonces Él les tocó, él respondió a ellos. Entonces les invito a pensar en esto, en
en dar sus vidas a Cristo. No es perfecto, tiene sus defectos, está luchando todavía con hábitos, con cosas. Mire, hay muchos tipos de hábitos. Uno es hábito de droga o alcohol, pero unos tienen el hábito de enojo, ¿verdad? Otros que no perdonan nunca ni una ofensa. Y hay muchos hábitos, ¿verdad?, que tenemos. Y llegamos a Cristo con todos los problemas, todos los hábitos, y nos salva y nos limpia. Y después sigue trabajando en nosotros, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra mente, ayudándonos a crecer en Él y ser más como Él, ¿verdad? Una persona mejor. Y ese es el parte de ese proceso, pero la salvación viene con la fe en Cristo, no más, no más. Mire, a mí me gusta servir mucho a Dios, ¿verdad? Y antes de aquí trabajaba 17 años en Fresnillo, Zacatecas, plantando iglesias, abriendo comedores, haciendo obra social, pero ninguna obra me ayuda a ser salvo. Y yo hago estas cosas, no porque si hago esto Dios me puede salvar, no. Hago estas cosas porque ya me salvó Dios, ya me perdonó Dios, no me falta nada. Ya soy su hijo, ¿verdad? Soy parte de la familia, ya soy hijo de Abraham también, ya soy parte de todo, ya. Y el hecho que me ha dado todo esto me da ganas de servirlo. Y claro, luchaba ya como nuevo cristiano, como todos, venciendo las cosas en mi vida, ¿verdad? Que las cosas malas. Pero Dios nos ama y Dios ha hecho todo que falta para nosotros, para la salvación. Se llama Jesucristo y cuando clamamos a Él, Él responde y nos salva. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa de la Viña de Mazatlán. Y recuerda que estamos aquí haciendo de Mazatlán paraíso para todos. Que Dios le bendiga.